diapositivas. A ver. Ok. ¿Logran ver mi pantalla, colegas? ¿Logran ver la pantalla, colegas? Sí, sí. ¿Qué tal? Listo, Sonia, muchas gracias. Bueno, estimados alumnos, estimados colegas, el día de hoy, como les indicaba, vamos a ya dar finalizado por la cátedra del curso de asistente de farmacia en la formación de los futuros asistentes de farmacias. Y vamos a tocar un tema muy importante, que es en torno del tema número 6 en torno a la farmacia comunitaria y gestión administrativa que se dan en las farmacias rurales, que se llaman así en algunos lugares, y en otros lugares también se le llaman farmacias comunitarias o farmacias netamente, boticas, botiquines, y presentan entre otros nombres, ¿sí? Para esto, yo necesito primero, yo siempre tengo una dinámica. Me gusta y ya creo que ya la puse en conocimiento la semana pasada, que es la de, yo quiero saber ustedes qué saben, qué entienden por una farmacia comunitaria, ¿sí? Para esto les voy a mandar un link por el chat, por favor, revísenlo. Les estoy mandando ya el link, puedan revisarlo, por favor, para que puedan ingresar y puedan responder qué entendemos por farmacia comunitaria. Antes de iniciar la cátedra, vamos a tomarnos unos 10 minutos para poder leer lo que ustedes saben por farmacia comunitaria. Ya yo siento de repente, bueno, no he estado desde la primera unidad, pero justamente el magíster Siguas Peña me comentó de que muchos de ustedes ya trabajan y ya laboran en una farmacia. Entonces, y los que no, ya tienen conocimientos y saberes previos de cómo se maneja una farmacia y hacia dónde están dirigidos sus funciones, hasta dónde pueden, hasta dónde van, qué es lo que realizan en una farmacia, qué venden, qué expenden, cómo dispensan. Quiero saber sus saberes previos en esta pequeña didáctica y voy a presentar también voy a presentar la pantalla para poder también. Ok, listo, y ustedes están viendo lo mismo que yo, que es, ¿qué entendemos por farmacia comunitaria? Ya vemos que hay algunos de sus compañeros ahí. Por favor, a los que recién se conectan, listos. A los que recién se conectan, colegas, estamos bien. Acabo de compartir un link a través del chat, ¿sí? Para que ustedes se puedan ingresar a un pequeño programita donde ustedes van a dar a conocer qué entienden por farmacia comunitaria, lo más breve y conciso, colegas, por favor, para poder iniciar, ¿sí? Los estoy esperando. Voy a volver a remitir el link por el chat para las personas que recién se conectan. Listo, ven conmigo la pantalla del programita. Disculpen, No se ve, Magister. ¿no se ve?
No, no se visualiza. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. Voy a quitarlo entonces. Listo, ahora sí lo pueden ver, ¿cierto? Colegas. Hasta ahora no, magista. Uy, no estoy Pero pudiendo puede leerlo presentar. nada más, ¿no? Pero qué raro. Voy a compartir toda la pantalla. Listo. Ahora sí pueden llegar a ver mi pantalla. No puedo compartir pantalla, Elizabeth, creo que te llamas. Creo que no tengo el permiso. A ver, voy a verificarlo, pero usted está Sí, como organizador de la reunión, entonces debería es de muy poder, raro. pero igual estoy Es- habilitando para todos, por si acaso. Porque no me permite. De antes que compartió el PDF sí se vio, pero esto sí no se está visualizando. Listo, ahora sí. Ahora sí lo están visualizando, ¿cierto, colegas? Ahora sí. Sí, perfecto, ok, perfecto, perfecto. Listo. Entonces el link lo voy a volver a enviar, colegas, para que ustedes puedan poner ahí sus comentarios y poder saber qué es lo que saben ustedes acerca de una farmacia comunitaria, ¿sí? A ver, empezamos. No han puesto su nombre, tengo a tres anónimos por acá. Me indican de que una farmacia comunitaria es un establecimiento donde se dispensan medicamentos de primera necesidad para ayudar con las necesidades de los pacientes y también de los usuarios en general. Ya tenemos a la primera anónima que ya se presentó, es la señorita o señora Sonia Alanoca. Exacto, Sonia. Muy buen comentario. Una farmacia comunitaria básicamente es un establecimiento de salud donde nosotros vamos a atender y vamos a dispensar los medicamentos para los pacientes finales, que son justamente aquellas personas que vienen con dolencias, molestias, entre otros diversos enfermedades que van a ir a recurrir a tus servicios, ¿no? A los servicios de los profesionales técnicos de salud o los profesionales farmacéuticos bachilleres en salud, ¿sí? Es un establecimiento es sanitario, es un sanitario de carácter privado, pero de interés público que se encuentra regulado por leyes estatales y autonómicas. Sí, justamente, sí, justamente es un establecimiento sanitario que puede ser tanto de carácter privado como también de carácter estatal. ¿Por qué? Porque las farmacias que ustedes encuentran en los centros de salud, postas, de repente en los centros de salud de tercer nivel de sus entidades, de sus ministerios de salud, vamos a llamarlo así, es decir, acá en Perú, mal llamadas postas, que normalmente se les llama centro de salud, es aquel centro que se encuentra a primera mano en... Listo. Ya, que son, disculpen, retomando. Es aquel centro de salud que se encuentra a primera mano de los pacientes, es decir, los más cercanos, por ejemplo, los centros de salud, postas, entre otros, ¿ok? A una farmacia que está a disposición a la venta de fármacos y a la ayuda de los clientes a la hora de darles a su disposición los medicamentos que ellos requieran. Exacto. Muy buen comentario también. Me hubiese gustado que coloquen sus nombres para poder tener una conversación más tú a tú, ¿no? Ok, entonces sí, justamente una farmacia comunitaria es obviamente una farmacia que está a disposición de la venta, obviamente estamos hablando a la comercialización, ¿no? De venta de productos farmacéuticos, de drogas, y a la ayuda de los clientes a la hora de darle a su disposición los medicamentos que ellos requieren, exacto. Según también, dependiendo, ¿no? Hay medicamentos que no requieren receta médica y medicamentos que sí requieren receta médica, ¿no? Seguimos, a ver, ¿qué es esta farmacia comunitaria? Es un establecimiento de salud de atención y de dispensación y atención a pacientes, exacto. ¿Qué es un establecimiento sanitario que es privado y estatal? Exacto, muy bien. Donde se dispensan medicamentos para el público y que está regido por las entidades de salud. Doris González, muchas gracias por tu comentario, exacto.
ya tenemos el concepto de que no solamente una farmacia comunitaria va a ser de un ámbito privado, sino también de un ámbito estatal. Y por último, José Fuentes. José Fuentes nos dice que es un establecimiento sanitario donde se dispensan medicamentos a los pacientes que necesitan. Miren, tenemos dos más, a ver. Ah, no, perdón, uno más, Yorbeli. Es un establecimiento con fines de garantizar el servicio correctos a los pacientes. Sí, exacto. Recuerden que una farmacia y cualquier tipo de establecimiento de salud lo que uno brinda es un servicio, ¿ok? Si bien es cierto, bueno, me imagino que muchos de acá también son empresarios, personas que quieren aperturar una droguería, una farmacia, un establecimiento de salud, que ustedes van a tener que tener en cuenta de que el fin de la creación de una farmacia o el fin de la creación de una droguería, tal como se pueda denominar un establecimiento de salud que dispensa y comercialice productos farmacéuticos para el paciente final en sus respectivos países, el fin es lucrar, ¿sí? Obviamente, como todo negocio, nosotros vamos a querer lucrar para poder nosotros rentabilizar en un futuro, ¿cierto? Sin embargo, acá viene el sin embargo, ustedes, me imagino que la gran mayoría, me imagino que más del 80% son personales técnicos de salud, personales bachilleres, profesionales químicos farmacéuticos, químicos biofarmacéuticos en otros países, entre otras denominaciones que tienen el farmacéutico dentro de las diversas denominaciones en los países en los que tienen presente en este curso. ¿Ok? Entonces, eh, nosotros tenemos que saber hilar, tenemos que saber complementar, saber hacer ese match entre lucrar, es decir, saber comercializar, con cómo puedo hacer que la salud y la calidad de estos productos hagan una correcta conexión. Siempre recuerden que ante toda situación siempre está la calidad y el bienestar del paciente. ¿Sí? Siempre por arriba de todo, por arriba del lucrar, siempre nosotros tenemos que ver y velar por la salud del paciente. Recuerden que nosotros somos profesionales de la salud, somos profesionales especializados y somos profesionales que nosotros velamos por la salud del paciente, ¿sí? Somos personales humanos. Ok, acá tenemos dos comentarios también en el chat del Lima HE. Es un establecimiento donde se dispensan medicamentos que lo atiende un farmacéutico. Sí, lo puede atender un químico farmacéutico o también lo puede atender un personal técnico en farmacia. ¿Sí? Que en el puesto en la farmacia es el asistente de farmacia. ¿Sí? También farmacia comunitaria es aquella que expenden fármacos a la comunidad que está alrededor a un subcentro de salud. Exacto, Gaby, muy, muy bueno comentario. Una farmacia comunitaria no siempre vamos a encontrarla en la urbe. ¿Qué quiero decir con urbe? En una ciudad capital, en una ciudad ya bien jerarquizada, ¿no? Bien ordenada. Sino por lo general una farmacia comunitaria la vamos a encontrar en los puestos rurales, ¿no? En las zonas alejadas de las periferias de la ciudad. Entonces vamos a encontrar muchos mejores casos para una correcta evaluación. Ahora sí, vamos a comenzar entonces con la exposición. Muchas gracias por su participación. Han sido muy buenos, y entiendo de que muchos de ustedes conocen y saben lo que es una farmacia comunitaria, por lo que se me hará más sencillo y puedo ir mucho más profundo para que ustedes puedan saber las labores las que se desempeña un asistente de farmacia en sus diversos centros de labores que van a ustedes iniciar. ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, ya están viendo las diapositivas. Qué bueno. Ok. Ya sabiendas que ustedes sí manejan lo que es una farmacia comunitaria, al menos muchos de ustedes, la gran mayoría ya me ha sabido, hay que entender algo, ¿sí? Que justamente la farmacia comunitaria como tal tiende y es posible, en realidad no existe un puesto como tal de un asistente de farmacia comunitario. Sin embargo, ya suelen llamar como tal a estas posiciones como farmacéuticos comunitarios y justamente se debe a gran medida de que los modelos
en todos los países, prevé que existe una farmacia comunitaria en cada local, en cada localidad. Es decir, por ejemplo, en Perú, cada departamento, cada caserío, más que nada caseríos, por ejemplo, eh, lo obliga, ¿ok? Cada anexo también lo llaman acá en Perú. Por ejemplo, en otros países, por ejemplo, en Colombia, vamos a ver localidades, vamos a ver locales, entre otros, pero ya asemejan a la palabra caserío. Lo obliga la normativa a que estos municipios, estos alcaldías, estos lugares de acopio de todo el centro, tengan una farmacia comunitaria, tengan una farmacia que garantice el acceso, sobre todo, a condiciones de igualdad al mismo medicamento con el precio justo y económico a lo largo de todos los caseríos de todos los países. ¿Ok? Este modelo en realidad es muy copiado en todos los países debido a que, como les indiqué en la clase pasada, nuestra normativa peruana se acoge mucho a normativas distintas, a normativas de otros países de alta vigilancia sanitaria, a países como le llaman TOPS, ¿no? Entonces, nosotros en este caso nos copiamos y gran mayoría de Latam, de Latinoamérica, se copia de los países europeos sobre todo, ¿sí? Entonces en estos países europeos también existen comunidades rurales en el que existe una farmacia comunitaria, ¿sí? Para eso nosotros vamos a definir la presente clase y vamos a tener una pequeña agenda en qué es lo que es una farmacia comunitaria, cuáles son los servicios adicionales ofrecidos en la farmacia y qué gestión administrativa se realiza dentro de ella. ¿Sí? Básicamente nosotros tenemos que entender que la definición de una farmacia comunitaria como tal va a hacer referencia únicamente a un establecimiento sanitario. Puede ser de carácter privado, ojo, o de carácter estatal. ¿Por qué? Tengan en cuenta acá, cuando les digo esto, porque hace un momento yo les indiqué que la normativa peruana, la normativa colombiana, que también le he podido leer, la normativa también boliviana, a este nivel, a este nivel, hace que todos los caseríos, todos los anexos de los diferentes distritos, de los departamentos, distritos, anexos, caseríos, tengan una forma, al menos su alcaldía, ¿no? Su municipalidad, tenga una farmacia comunitaria. Entonces, no solamente vamos a ver un carácter privado, vamos a ver también un carácter estatal, ¿sí? Pero al final, ¿cuál va a ser el interés de esto? Que se encuentre regulado por leyes tanto estatales, obviamente, y también que tengan una propiedad, una cierta propiedad de autonomía. ¿Por qué una cierta propiedad de autonomía? Porque muchas de estas farmacias comunitarias no van a poder detener un presupuesto fijo por parte de estas municipalidades. Entonces hay que entender de que ellos tienen que hacer su propia caja para que puedan ser autónomos en la compra y en la compra sobre todo y en la subsistencia, ¿no? De las propias farmacias comunitarias. Ahora, también vamos a ver los servicios adicionales ofrecidos en una farmacia. ¿Cuáles son estos servicios adicionales que nosotros podemos ofrecer en una farmacia, ¿no? Y tenemos que nosotros estudiar, sobre todo, a que se adapten a la necesidad de mi farmacia y a la necesidad de mi población. Obviamente nosotros acabamos de hacer un pequeño estudio de mercado, imagínense, eso también puede hacer un farmacéutico, un asistente de farmacia. Va a haber un estudio de mercado donde, por ejemplo, ve que toda su población que asiste a esta farmacia comunitaria, a esta farmacia, es obesa. ¿Qué es lo que, entonces, si es obesa, nosotros tenemos que definir qué es lo que va a consumir esta persona con una enfermedad que padece de obesidad? Pues padecer esta persona con obesidad puede padecer de diabetes. Entonces, ¿qué va a requerir este servicio adicional? Que yo pueda adquirir pruebas que me puedan detectar una diabetes, perdón, una glucosa alta y entre ellos poder hacer un prediagnóstico, porque no diagnosticamos, pero hacer un prediagnóstico de ello, ¿no? Pruebas también, por ejemplo, de sangre, pruebas de urea, pruebas de anemia, entre otros, ¿sí?
Básicamente, vamos siempre a también esto, y obviamente va a estar vinculado mucho con la receta, pero esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Además, por ejemplo, para mejorar también, esto va a hacer que nosotros mejoremos la atención del servicio, ¿no? La atención del servicio que nosotros vamos a dar a los pacientes, como por ejemplo la recogida de pedidos ya realizados, es decir, nosotros hacer un pequeño seguimiento farmacoterapéutico, farmacológico, y poder de repente ir a entregar el servicio a sus domicilios, ¿no? Algunos ejemplos también pueden ser en una farmacia, los pongo a su libre criterio, ¿no? Por ejemplo, nutrición, ¿no? Y control de nuestro peso. Ortopedia, he visto mucho también acá en Perú. Formulaciones magistrales está actualmente en los top porque las formulaciones magistrales ven mucho lo que es la dermofarmacia. La dermofarmacia es muy, muy bien pagada. Asimismo, una pequeña salud bucodental, ¿no? O sea, estamos hablando de una visualización, no somos odontólogos, sin embargo, podemos tener nociones, ¿no? Controles, seguimientos, prediagnósticos específicos, ¿no? Dependiendo de la patología que haya venido o la dolencia con la que haya venido nuestro paciente. Y gestión administrativa. ¿Qué tiene que ver el farmacéutico o el asistente de farmacia en una gestión administrativa? Ustedes me dirán, no, doctor, ¿qué? O sea, yo soy farmacéutico, estoy estudiando farmacología, simplemente voy a ir a expender. No, ¿ok? Porque sí, el farmacéutico, el asistente de farmacia van a realizar funciones administrativas dentro de local. Básicamente, acá va solamente emperalizar, vamos a usar ese término, una figura técnica administrativa, ¿ok? Porque, o también contable en realidad, porque en realidad las ventas no van de una farmacia, dependiendo de cuál sea la posición dentro del esquema de la ciudad, no va a mover, no, o sea, si vamos hablando de una farmacia comunitaria, la contabilidad va a ser sencilla, ¿ok? Pero va a poder, y en esto nosotros vamos a poder tomar una cierta actitud de liderazgo, ya que vamos a ser de repente los encargados de controlar, entre otras cosas, por ejemplo, la gestión de compras. Vamos a dialogar y a conversar con los distintos proveedores. Vamos a, por ejemplo, vigilar el estado también de las cuentas, ¿no? Por ejemplo, los personas, cómo vamos con nuestros proveedores, si estamos siendo morosos, si estamos no, qué nos falta pagar. Ustedes saben que de vez en cuando los proveedores nos dejan productos a consignación, ¿ok? También comunicar pérdidas, ganancias, trámites de impuestos, trámites con las distintas instituciones que administran las instituciones, perdón, que administran como tal las leyes en su jurisprudencia, ¿no? Y entre otros, por ejemplo, balance de ciclotrópicos, estamos hablando de gestiones municipales, ¿no? Y lo que en sí todo ello lo debería no presentar periódicamente una farmacia, según también se lo prepare su asesoría, ¿no? Que deben de facilitar estas documentaciones técnicas o documentaciones administrativas, ¿no? También, por ejemplo, el inventario no es una labor que al químico farmacéutico ni siquiera al técnico de farmacia se ha preparado. Sin embargo, es algo con los que nos solicitan normalmente realizar, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a volver a poder hablar sobre qué es una farmacia comunitaria, colegas. ¿Qué es una farmacia comunitaria? Básicamente, como les indiqué, la farmacia comunitaria hace referencia como tal a un establecimiento sanitario de carácter privado. Acá de repente vamos a colocar o estatal, que va a ser de interés público, ¿no? Y que se va a encontrar regulado por muchas leyes, ¿sí? Acá hay que definir dos tipos de farmacias muy fuertes y muy establecidas ya. Básicamente ambas tienen los mismos objetivos y quieren lograr lo mismo, tienen la misma finalidad, pero van a trabajar de manera muy diferente, dependiendo también del tipo de paciente y dependiendo del tipo de dolencia con la que asista a estas farmacias. Una de ellas es la farmacia rural. La farmacia rural, básicamente, los pacientes que van a asistir a esta farmacia van a demandar un carácter más asistencial.
¿qué quiero decir a un carácter más asistencial? Es un carácter o es una atención más personalizada, ya que por lo general suele ser pacientes ya longevos de la tercera edad, que ya poseen enfermedades crónicas y a menudo es su tratamiento y ustedes van a verificar las recetas de estos pacientes bastante extensas, ¿no? Y bueno, por lo general van a ser pacientes que siempre van a ir, van a ser como se les llaman pacientes fieles, ¿no? Pacientes leales a la marca. Y por lo que va a ser mucho más fácil que nosotros como asistente de farmacia o el farmacéutico conozca ya sus necesidades, ya, ¿no? O sea, nosotros vamos a ver al paciente ingresar por la puerta y vamos a decir, Hola, ¿cómo estás?", ¿no? Ya básicamente vamos a tener hasta preparada su receta, ¿no? Entonces, esto es algo bueno, sí. ¿Por qué? Porque en estas farmacias ya se van a dar un tratamiento mucho más personalizado. El farmacéutico puede y tiene la posibilidad de realizar un esquema o una inspección farmacológica, es decir, un tratamiento o un seguimiento farmacoterapéutico, que ahora lo vamos a ver, ¿ok? Más complejo y va a ser mucho más exacto. Que a diferencia de las farmacias urbanas, estas farmacias básicamente van a prestar servicios a pacientes variados. Es decir, estas farmacias urbanas vamos a encontrar desde champús hasta medicamentos para el cáncer. ¿Ok? Entonces, sobre todo aquellas personas que se van a encontrar justamente en zonas de paso, por ejemplo, en centros comerciales, en plazas de armas, entre otros, y vemos, por ejemplo, muy conocidos acá en Perú, una farmacia rural que sería Farmacias Yodal, por ejemplo, es una marca, bueno, es una empresa de boticas acá a nivel de, perdón, de farmacias a nivel de Perú, que todavía, si bien es cierto, es una cadena, ya, sin embargo, todavía tiene esa esencia de una farmacia rural. ¿Por qué? Porque cuando llega el paciente a este punto, el paciente todavía se siente atendido y servido por el químico farmacéutico, por los diversos asistentes de farmacia. Sin embargo, una farmacia urbana, ustedes ya conocerán mucho de ellas, muchas de ellas, tengo Luis Andrea, profesor Carlos, mire, ¿usted cree que pueden ver las diapositivas en el grupo de WhatsApp, por favor? Ok, Luis, a ver, Elizabeth, por favor, mira, me dice Luis Andrea que puedas enviar las diapositivas al WhatsApp. Ok, continuamos. Y ustedes ya, bueno, las personas de Perú ya conocerán mucho, que en Perú, básicamente una farmacia urbana, vamos a encontrar a Mi Farma y a Inca Farma hasta por los codos, ¿no? Por ejemplo, yo estoy cruzando la calle en una esquina, veo un Mi Farma. Estoy siguiendo mi camino, a la mitad de la cuadra de mi camino veo un Inca Farma. Sigo, voy a cruzar la otra cuadra, veo un Mi Farma. Entonces, este en realidad es un monopolio, sí. Sin embargo, es parte de una farmacia urbana, ¿no? El servicio básicamente es con pacientes con perfiles variados y no existe una atención muy personalizada, ¿no? Por lo farmacéutico, por lo general, el químico farmacéutico no va a tener un conocimiento muy profundo de sus pacientes, no los va a conocer mucho, no puede hacer un seguimiento farmacoterapéutico muy profundo, entonces es parte de, ¿no? En realidad. Sin embargo, a nivel de, por ejemplo, de pagos, sí, acá nosotros tenemos que diferenciar que los químicos farmacéuticos o los farmacéuticos asistentes, ¿ok? En las farmacias urbanas, el sueldo y la condición salarial es mucho mayor que una farmacia rural. Entenderán de que las farmacias rurales por lo general son farmacias que están en zonas alejadas, ¿no? En zonas no céntricas de la urbe, ¿no? De las zonas urbanas, ¿no? ¿Ok? Listo. Ya leí el chat. Ok. Entonces, por ejemplo, una farmacia urbana en México, vamos a conocer a la farmacia Simi, ¿no? Al doctor Simi, a las farmacias similares, que justamente tienen un muñeco que es su marca, ¿no? Que es el doctor Simi, ¿no? Y me imagino, creo que también en Colombia existe las farmacias similares, que básicamente su esquema de negocio es poder vender productos
sin receta médica, ¿no? Ese es su esquema. Ahora, ¿cuáles son las funciones del farmacéutico comunitario? Dentro de las funciones, básicamente va a tener un objetivo muy principal, es facilitar, ¿ok? El acceso de la información, acá vamos a saber, a toda la población que vaya a atenderse en su farmacia, ¿ok? ¿Información sobre qué? Sobre los medicamentos, productos sanitarios que él necesita. Por ejemplo, y esto es algo para que ustedes también tomen conciencia del puesto que ustedes van a adquirir al término de este curso. Eh, Se dice que el primer nivel de atención en todos los países es un centro de salud de nivel 3, es decir, como les indiqué al principio, una post, un centro de salud pequeño, un tópico, también en otros países los conocen. ¿Ok? Sin embargo, existen diversos estudios que indican todo lo contrario, que indican que el primer nivel de atención son las farmacias rurales o las farmacias urbanas. Y esto sí es muy cierto, y sobre todo las farmacias rurales. Esto sí es muy cierto, ¿no? Porque normalmente en estos tópicos o centros de salud tienen un horario de atención, ¿cierto? Y tienen un médico o no tienen un médico y por lo general pueden tener una licenciada de enfermería o pueden tener a otro tipo de profesional de la salud que no sea especialista en curar su malestar, su dolencia, ¿no? Sin embargo, el químico farmacéutico está preparado no para diagnosticar, pero sí para brindar una información en el consumo de los medicamentos que pueden aliviar su dolencia, ¿sí? Entonces, es por ello que muchos estudios indican que las farmacias rurales o hasta urbanas son el primer nivel de atención por elección de muchos países y de muchos centros urbanos. Justamente porque uno, precios, costos, tiempo de horario, porque uno no solamente se puede enfermar dentro de las 8 horas laborales, ¿no? Ahora yo me duermo y me puede dar fiebre, ¿y a dónde me atiendo si yo vivo muy lejos? ¿Cierto? Entonces, por lo general, una farmacia siempre para abierta, tiene su horario de funcionamiento, sin embargo, una farmacia rural por lo general, el dueño es el farmacéutico y puede atender a los pacientes con las diversas dolencias. ¿Ok? Con esto ya entonces sabemos cuál es el objetivo principal del farmacéutico. Sin embargo, los, los objetivos secundarios, ¿ok? Vamos a llamarle de esa forma, que estos profesionales farmacéuticos, tanto asistentes de farmacia como químicos farmacéuticos, van a realizar día a día, aparte de su objetivo principal, que es la de proporcionar información y medicamentos y productos sanitarios, son las siguientes: la dispensación, por ejemplo, de medicamentos y productos sanitarios. ¿Por qué? Porque acá vamos a garantizar que los pacientes se utilicen de la manera adecuada, obviamente, para lo cual nosotros debemos de informar con mucha claridad las características y modo de acción. Acá nosotros para esto en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, nosotros tenemos un manual que se le llama Manual de Dispensación de Medicamentos y Productos Sanitarios. Tal cual. Acá ustedes pueden googlear en el internet y pueden verificar lo que yo les estoy indicando. ¿Sí? Eh, ¿Cuáles son los objetivos dentro de estos manuales? Básicamente son muy sencillos. Uno, garantizar el acceso al medicamento y al producto sanitario y entregarlos en óptimas condiciones, ¿sí? Es decir, nosotros voy a coger este lapicero, vamos a imaginarnos que sea un producto farmacéutico. Acá tengo uno. Yo me echo mucho colirio porque se me seca mucho el ojo. ¿Ok? Yo, por ejemplo, lo tengo sin tapa, imagínense. No, se me ha perdido la tapa, no sé dónde está. Pero imagínense que esto está en mi anaquel para entregar. ¿Yo lo podría entregar de esta forma sin tapa? No. ¿Por qué? Porque no estoy entregándolo en óptimas condiciones. ¿Ok? No lo estoy entregando en las condiciones que el fabricante o que el distribuidor me lo ha vendido. Yo tengo que entregarlo tal cual me lo indica
el vendedor, es decir, mi distribuidor, el que me lo vende, si me lo vende acá, porque obviamente estoy viendo en una cajita, con una tapita, con rosca, yo lo debo de vender tal cual, ¿sí? Porque eso me indica la normativa, las normas de mi país. ¿Por qué? Porque obviamente si yo lo tengo así, el principio activo, el producto se degrada, se evapora y pierde efectividad, seguridad y eficacia, que es lo que nosotros queremos conservar del producto. Otro objetivo también básicamente es garantizar que el paciente conozca el proceso del uso del medicamento. ¿Cómo se usa este producto? Doctor, porque normalmente a todos los asistentes y a los farmacéuticos llegan al mostrador y dicen, doctor, mi ojo se me reseca mucho, ¿qué me puedo echar, doctorcito? Y ustedes tienen que enseñar cómo es el proceso de uso de este medicamento. Si ustedes lo van a, no recetar, pero lo van a recomendar, recuerden, señor, yo le recomiendo que pueda usar colirio, ¿no? Que es tetrahidroxilona de clorhidrato, y usted lo tiene que usar eh, por cada 6 horas, si ve que el ojo se está resecando, eches estas gotas. Entonces ustedes tienen que dar a conocer cuál es el proceso correcto de uso del medicamento, ¿sí? Asimismo, también tenemos que obviamente proteger al paciente frente a la aparición de posibles resultados negativos, ¿no? Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con la farmacovigilancia, que lo vamos a tratar más adelante. Asimismo, detectar otras necesidades o dolencias, por ejemplo, doctor, mi ojo se me reseca mucho, usted me está recetando esto, me está recomendando estas gotitas, pero ahora me está doliendo la cabeza. Tiene que ver, puede ser de repente es presión arterial ocular y de repente su paciente está perdiendo la vista. Entonces ustedes también tienen que tener esa creatividad y tener una amplitud con relación a las patologías que sirven para poder recomendar medicamentos a los distintos pacientes que van a llegar a nuestro expendio, ¿no? Entonces, este es una de las funciones muy, muy importantes que de la dispensación de los medicamentos. Otra de ellas es la orientación farmacéutica. La orientación farmacéutica. Y otra cosa, disculpen que no les indiqué de la dispensación de medicamentos muy importantes. Obviamente, ver las recetas médicas. Las recetas médicas nosotros tenemos que saberlas al revés y al derecho. Entender mucho la letra del doctor, sí, porque lamentablemente los doctores tienen un tipo de ortografía y sobre todo su tipo de letra que de vez en cuando es muy complicada de leer, yo lo sé. Sin embargo, siempre hay que tratar de poner nuestro empeño para poder, imagínense que viene un paciente y con un doctor que le ha recetado cualquier paracetamol, pero por lo general los doctores ponen P, X y una raya. Entonces, ya el asistente de farmacia y el químico farmacéutico debe de entender que es paracetamol. Entonces, estas pequeñas cositas dan mucho, mucho valor agregado a nuestra carrera. Asimismo, tenemos que saber los datos del medicamento que nosotros vamos a venderle, la fecha de prescripción, porque ustedes saben que una prescripción dura una semana, datos del medicamento, lote, fecha de vencimiento, y saber, ¿no? Si el producto está en buenas condiciones para ser expendido. Luego vamos a ver la orientación farmacéutica, que básicamente tiene que ver con una clasificación farmacológica de nuestros productos. ¿Por qué? Porque una orientación farmacéutica, colegas, no simplemente quiere decir, doctor, tengo el ojo seco ok, eches esto. No, eso no es así. Nosotros tenemos que saber cómo tratar al paciente. Acuérdense que ese paciente puede ser sus padres, puede ser sus hijos, pueden ser cualquier familiar suyo. ¿Y ustedes cómo les gustaría que los traten? ¿Bien o mal? Obviamente bien, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber cómo tratar a nuestros pacientitos. Además, ojo, ¿por qué? Porque tratar bien a un paciente, colegas, les va a garantizar la fidelidad del consumo. Entonces, este paciente el día de hoy va a ir a su farmacia y si ustedes lo tratan mal,
el paciente se va a ir a otra farmacia. Ahí perdieron un cliente. Y si más de la tercera edad, tal cual les indiqué, ¿ok? El paciente ahí perdieron un cliente fiel, un cliente fijo. ¿Ok? Entonces, si ustedes pierden un cliente, básicamente es una remuneración menos para ustedes. Entonces, siempre hay que tratar bien a nuestros pacientes, no solamente por la parte lucrativa, ojo, sino por la parte humana, ¿sí? Entonces, básicamente la orientación farmacéutica va a constar en cómo saber tratar al paciente, en cómo nosotros vamos a poder y tratar ver las dolencias de este, poder escucharlo, poder ver qué le podemos recetar, sugerir, recomendar, disculpe, y poder escuchar su historia. Es decir, muchos de los pacientes lamentablemente vienen con una historia y vienen para ser escuchados también, porque en un hospital no los atendieron bien o por cualquier cosa. Sé que es una pérdida de tiempo, sin embargo, créanme que van a ganar mucho al hacer eso y van a saber mucho de sus condiciones en las que el paciente está pasando por ese momento. ¿Sí? El siguiente, por ejemplo, es el seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes. Qué bonito. Como les indiqué hace un momento, el seguimiento farmacoterapéutico con mayor prescripción o con mayor visibilidad la vamos a ver en las farmacias rurales, no tanto en las farmacias urbanas. En las farmacias rurales, el farmacéutico, el asistente de farmacia va a conocer a su abuelito, va a conocer a su madre gestante, va a conocer a su joven también, y va a poder llegar a hacer un correcto seguimiento farmacoterapéutico. ¿Por qué? Porque van a ver que el abuelito siempre consuma su alnodipino y, uy, pasó al valsartán. Uy, o pasó al captopril. Entonces ustedes van a poder llevar un correcto seguimiento farmacoterapéutico, ¿sí? Y no solamente en los pacientes con longevos, sino también pacientes jóvenes, en pacientes también gestantes, en madres gestantes también bastante frecuentemente, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos ahora de un seguimiento correcto farmacoterapéutico? ¿Ok? ¿Y por qué se los explico a ustedes? Porque me gustaría que siempre ustedes tienen que poner y tienen que dar a conocer que el asistente de farmacia no solamente es un asistente común y corriente, sino también es un asistente preparado para la acción farmacéutica. Entonces, acá ustedes tienen que dar a conocer esto. Este es su plus. Recuerden esto, ¿sí? El seguimiento farmacoterapéutico es su plus. ¿Por qué? Porque va a ir el abuelito y ustedes están delante de su jefe, del farmacéutico. Va a llegar el abuelito ante ustedes y le van a decir, doctorcito, ¿se acuerda de las pastillas que me recetó esa vez? Me hizo muy bien. Y el farmacéutico los va a quedar bien. Ustedes tienen que dar esto, el seguimiento farmacoterapéutico. Ustedes tienen que dar, decir, sacar, bueno, si es que tienen un control de datos, ¿no? Un cuadernito, ¿por qué no? Ah, señor, usted se llama tal. Ah, sí, yo me acuerdo que le di esto. Señor, ¿ahora qué? ¿Qué le ha recetado su doctor? Ah, ok. Ustedes tienen que comparar las recetas. Vas de repente, los médicos se equivocan, colegas. Los médicos se logran equivocar mucho. Ustedes tienen que ver si este médico de repente se ha equivocado, de repente le está dando mucha dosis, entre otros. Y justamente uno de los objetivos del seguimiento farmacoterapéutico es el detectar los problemas relacionados con los medicamentos, los famosos PRN, ¿sí? Que justamente va a estar asociados a problemas, ¿no? A la medicación, por ejemplo, pacientes que no debieron nunca tomar captopril porque no tuvieron hipertensión y lamentablemente los volvieron hipertensos. Entonces nosotros con ese seguimiento farmacoterapéutico los vamos a dar cuenta de qué paciente está ultramedicado o tiene algún problema medicamentoso, ¿no? Asimismo, vamos a contribuir con la correcta consumo de los medicamentos en su comunidad, ¿no? También vamos a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y es lo que a mí me gustaría que ustedes al salir de esta clase puedan llegar a saber. Estos 4 puntos es lo que yo quiero que ustedes salgan sabiendo el día de hoy, ¿sí? Y también, obviamente, registrar, documentar la intervención profesional. Y por último, la intervención o las acciones de farmacovigilancia. La farmacovigilancia, colegas, es algo novedoso en estos días, ¿sí? ¿Por qué novedoso? Porque hace 7 meses, si más no me equivoco, en Perú se aprobó recién el manual de buenas prácticas de farmacovigilancia. Sin embargo, no se aplica ahorita este manual para farmacias y boticas, sin embargo, es para droguerías y laboratorios, pero por ejemplo, en Colombia
ya tienen un manual de buenas prácticas de farmacovigilancia para todos sus niveles de atención en establecimientos de salud. ¿Qué dicen estos manuales de farmacovigilancia para farmacias en, en Colombia? Que lo más probable es que vamos a copiarnos en Perú y en Bolivia igual, que en la farmacia es el primer nivel en la recepción de los problemas con los medicamentos. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque el médico receta. La receta la llevan a la farmacia. ¿Ok? En la farmacia, el farmacéutico, el asistente de farmacia, le expende el producto. El paciente va, toma su producto y genera un desmayo, genera algo debe generar. Imaginémonos que genera un problema con medicamento. ¿A dónde va el paciente? Inmediatamente va a quejarse a la farmacia porque dice, doctor, usted me ha vendido cualquier cosa que no ha sido su receta. Ustedes tienen que tener la vocación de servicio y sobre todo el conocimiento para saber hacerle explicar al paciente que lo que ha recurrido no es su culpa, es la culpa del medicamento. Y el medicamento porque tiene un problema de medicamento, con un problema medicamentoso. Para esto, colegas, ustedes tienen que identificar un inserto. Un inserto indica muy claramente cuáles son los problemas que van a ocurrir frecuentemente, raramente y muy pocas veces. ¿Ok? Si el problema que al paciente le ha ocurrido está dentro de lo frecuente, ustedes tienen que decirlo, bueno, es algo que iba a ocurrir. Ustedes tienen que saber cómo llevar esa conversación, porque al final es una negociación, colegas. ¿Ok? Porque si el paciente quiere hoy, va y los denuncia con todas sus autoridades. Créanme. Entonces, ustedes que tienen que saber a llegar a negociar esto. Y la mejor manera es a saber cómo leer un inserto, ¿sí? Un inserto también le llaman en otros países instructivo, que básicamente es el folleto de cómo usar el medicamento que viene adentro de la caja del producto, ¿no? Y básicamente vamos a saber qué es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una ciencia, obviamente, que va a estudiar el comportamiento del medicamento en el organismo. ¿Sí? Es algo nuevo. A nivel del Perú se reporta, es algo tedioso reportarlo, no les voy a mentir, pero estamos en ese proceso de adaptación para poder saber cómo llevar un problema medicamentoso. Hasta acá, colegas, quiero saber si tienen alguna pregunta. Me gustaría escucharlos si tienen una pregunta. Porque este es el punto más fuerte de las funciones que ustedes van a llevar el día de mañana a su trabajo y ustedes van a sentirse comprometidos con esto. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Pueden levantar la manita si tienen alguna consulta, no hay ningún problema, yo los escucho. Ok, creo que no tenemos consultas, ok, podemos continuar entonces. Ahora, existen muchos farmacéuticos, asistentes de farmacia o técnicos, que eligen esto, o sea, tienen una discrepancia con respecto a la farmacia hospitalaria versus la farmacia comunitaria. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre ambas, no? Básicamente la farmacia comunitaria ahí vamos a hablar en primer lugar, vamos a hablar del puesto de trabajo muy conocido y visibilizado dentro del sector farmacéutico, ¿no? La mayor parte justamente de los que estudian su primer trabajo es en una botica, ¿ok? Y muchos de ellos normalmente lo acaban haciendo. Entonces, la farmacia comunitaria nos vamos a referir entonces al establecimiento donde se dispensan medicamentos y otros productos sanitarios que los pacientes vamos a necesitar. ¿Cuál es el objetivo principal? Ya se los indiqué, que es proporcionar información sobre los productos y medicamentos y realizar una correcta atención farmacéutica. ¿Sí? Vamos a acá trabajar y van a implicar diversos procesos, variedad de tareas y responsabilidades, además de las que acabo de mencionar, ¿no? Y vamos a encontrar, entre otras actividades, la gestión, la compra, resolución de dudas, educación sobre nuevas posologías. Pocas posologías son indicaciones, dosificaciones. ¿Sí? Pero, ¿quién les compara con la farmacia hospitalaria?
La farmacia hospitalaria básicamente también se trata de una rama del ámbito farmacéutico que se va a enfocar sobre todo en el uso seguro, escuchen, uso seguro y efectividad del medicamento en en el ámbito hospitalario. ¿Ok? Entonces, básicamente es el estudio, ¿ok? De cómo nosotros nos medicamos al interior del hospital y la efectividad que causa este medicamento en mí, solo y únicamente en el ámbito hospitalario, ¿sí? Básicamente acá el farmacéutico o el asistente de farmacia, ¿sí? Va a ser responsable de asegurar que las personas que acuden a su hospital reciban el tratamiento correcto y en la dosificación correcta, ¿sí? Según la prescripción del parte de médico. Y además también tiene que garantizar que los medicamentos sean seguros y eficaces para estos pacientes. Esto va a implicar tareas tales como, por ejemplo, revisión de prescripción, selección de medicamentos, preparación de dosis individuales, llamada también dosis unitaria, y la dispensación y seguimiento farmacoterapéutico. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales diferencias? ¿En qué hacen match? ¿Ok? Básicamente la diferencia entre una y otra es la ubicación, probablemente la diferencia más obvia, ¿no? Uno trabaja ruralmente y otro trabaja solamente y únicamente en hospitales. ¿Ok? El acceso. El acceso también es una diferencia muy crítica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para ser justamente un farmacéutico comunitario, vamos a llamarle, es necesario justamente realizar el grado de farmacia como tal, como técnico de farmacia o como bachiller en farmacia o químico farmacéutico. Y en cambio, el farmacéutico hospitalario, además de la carrera universitaria o técnica, también deberá especializarse como tal en el ámbito hospitalario, ¿sí? Y tiene que superar un examen, hacer una residencia, y entre otros. Años de preparación, sí, también, porque el farmacéutico comunitario tiene sus 5 o 3 años, ¿ok? Y el hospitalario va a tener que estudiar igual 5 o 3 años más su tiempo de especialización, ¿no? Que puede variar entre 1 o 2 años. El salario también es algo fuerte, los conocimientos van a ser distintos y básicamente estas son las diferencias, las principales diferencias una del otro. Nosotros para esto y justamente como les indicaba hace un momento debemos de conocer cuando llega un paciente a nuestra farmacias, nosotros debemos de saber qué servicio o qué valor agregado darle a esa receta. ¿Por qué, colegas? Porque muchos de ustedes van a trabajar en una botica o en una farmacia o en una droguería, depende de acuerdo al país que me estén escuchando. Entonces, en este punto nosotros tenemos que abrir un poco nuestra mente y no cerrarnos tanto. ¿Por qué? Porque debemos de dar un valor adicional y un valor agregado a la receta. Si yo veo que en la receta básicamente son medicamentos para la diabetes, ¿qué debería de tener como valor agregado en mi farmacia y botica? Control de glucosa y colesterol. Desde ya me compro un equipito medidor, me compro mis tiritas de reactivas y empiezo a realizar y tengo un valor agregado a mi farmacia y botica. El seguimiento farmacoterapéutico. Justamente tal cual les indiqué, el seguimiento farmacoterapéutico es clave para nosotros fidelizar, escuchen esa palabra, fidelizar a nuestro paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les indiqué, básicamente si nosotros tratamos mal, si nosotros no viene un paciente y le decimos, ah, ya, el doctor le ha recetado estos medicamentos, tome. Y yo no, y al día siguiente, y perdón, y termina su tratamiento y vuelve a venir y me dice, doctor, vengo por los medicamentos. Y yo le digo, ¿y usted quién es? No me acuerdo de usted, no sé. Usted como asistente de farmacia falló, como farmacéutico falló, porque usted debe tener justamente en esos clientes de mayor, de la tercera edad, como sus clientes fidelizados a usted, fidelizadas a su botica, porque estos clientes son los que le va a llenar a ustedes de pacientes y lo van a ver. Me ha pasado mucho con colegas que tienen básicamente
o su giro de su negocio se conforman por esos pacientes, por pacientes fidelizados, que al mes, colegas y alumnos les hacen un giro en su parte económica de aproximadamente unos 15.000 a 20.000 soles, que para hacer una botica y una farmacia no está nada mala. ¿Ok? Medición de pulsos y presión arterial también es algo muy bueno para los pacientes con problemas cardiovasculares. Y formulación magistral. Este último punto es un punto a la fecha muy, muy requerido en las farmacias. Es más, acá en Perú existe una farmacia que básicamente se dedica a hacer eso, que es una farmacia de formulaciones magistrales, que se le llama la farmacia magistral, si no me equivoco. Entonces, o ya creo que cambió de nombre, si no me equivoco, no recuerdo mucho. ¿Cómo podemos aprender a leer las recetas? Ok, mira, ahorita si me alcanza un poco más de tiempo, a poner una pequeña PPT, ¿sí? Para poder enseñarles cómo leer una receta. Lamentablemente esto sí, en los países es bastante diverso, pero tengo un modelo de receta estándar, espero que ustedes me puedan de repente entender esa parte, ¿sí? Sí, empatía con las personas, exacto. Empatía con las personas de la tercera edad, siempre, señores. Uno, por ser humano, y dos, porque ustedes van a fidelizar ese cliente a su marca, a su centro de labores. Y créanme que el dueño, si ustedes son los dueños, y el químico es el dueño, van a estar re contentos y ni van a pensar en sacar los demás. Si en caso existe un aumento, les va a dar porque obviamente ustedes tienen una fidelización única. Ustedes se van y créanme que me ha pasado que el paciente que ustedes se han ganado o se han hecho ganar la confianza de ese paciente, se va. Un momento, disculpen. Un momento, disculpen. Ok, disculpen. Disculpen la interrupción. Ok, entonces sí, así como les digo, ustedes, no sé, un día el dueño, la persona, su superior, ustedes decide que si ustedes se retiren de su planilla de laboral, créanme que va a ser un golpe muy, muy duro para él, debido a que si ustedes se han ganado esa empatía con sus pacientes de la tercera edad, créanme que va a perder mucho. Y como les digo, esto que dice su compañera Mariela González y lo que yo les digo es clave para su formación. Es muy clave. Ser empáticos, saber ser humanos, pero no dejar de ser profesional. ¿Sí? Servicios vinculados, mire, también podemos ver servicios de nutrición, por ejemplo, servicios de dermatología, servicios de nutrición como, por ejemplo, sí, obviamente nosotros no somos nutriólogos, no somos nutriólogos. Sin embargo, podemos aprender un poco de nutrición. No es bastante complicado en realidad, pero podemos tener ciertas cartillas, ciertos folletos de repente nosotros para poder, eh, para poder ver cómo recetar algo o tener las nociones básicas de cómo poder hacer una dieta muy saludable para ciertos pacientes con obesidad, por ejemplo, con diabetes, ¿no? Servicio de dermatología sí es bastante complicado en los farmacéuticos, sin embargo, existen farmacias ya urbanas, como por ejemplo acá en Perú, la farmacia Boticas Perú, si no me equivoco, y también Incafarma, este, que
ya están ofreciendo estos servicios de dermatología y ustedes lo ven con las personas de que ustedes entran a una farmacia y lo primero que ven es Isdin, la marca Isdin, la marca Eucerin, entre otras marcas, ¿no? Porque justamente es donde mayor valor económico van a mover en su compañía, en su empresa, ¿no? Si bien es cierto, estas personas que están ahí no son profesionales dermatólogos, no son médicos dermatólogos, sin embargo, son técnicos en farmacia o farmacéuticos que se han especializado o están viendo y están aprendiendo, obviamente, porque acá es un tema también de aprender, cómo llevar esta rama hacia este punto. O sea, el servicio de dermatología es algo muy bueno. Aquellos que lo ofrecen van a ver que su rentabilidad en su botica va a aumentar bastante. Sin embargo, es rentable, pero es caro. Entonces, siempre hay que ver eso, ¿no? Otra cosa también los análisis clínicos, algunas farmacias a la fecha, me acuerdo mucho de las boticas Arcángel acá en Perú, que fue comprada justamente por Inca Pharma. Las boticas Arcángel o las farmacias Arcángel, todas las farmacias Arcángel, no me van a dejar mentir las personas de Perú, tenían su laboratorio de análisis clínico en su segundo piso o en su propio establecimiento. Todos. Todos, ¿por qué? Porque era parte de su marca, ¿no? Era parte de su marca tener ese plus para poder hacer un análisis clínico y jalaban a su propia gente. Inmediatamente te hacían tu examen, salía tu resultado inmediatamente, ven para acá que te vendo los productos para que te sanes, ¿no? Obviamente recomendados. A nivel de análisis clínicos, ¿cómo yo puedo demostrar un plus? A la fecha, señores, la diversidad y la capacidad humana ha ido tan lejos que básicamente hasta con celulares nosotros podemos ver análisis clínicos en realidad. Existen dispositivos para poder leer sangre a través de estos sensores, a través de estos lectores de carga, para poder leer, imagínense. Actualmente estos equipitos no les cuestan más de 250 soles, las tiras activas 60 soles, las recargas, pero si ustedes se ponen a comparar, o sea, se ponen a hacer un pequeño comparativo de precios, les va a convenir. Inyectables también está prohibido, lamentablemente, sin embargo, muchas farmacias lo usan y yo entiendo, ¿no? Pero ustedes siempre tienen que tener en cuenta de llevar cursos de inyectoterapia, porque lamentablemente ha habido casos donde la persona ni siquiera se va a inyectar y en vez de hacer un bien hace un mal, porque puede dejar hasta paralítico a una persona, ¿sí? Ahora vamos a hablar sobre la gestión farmacéutica. ¿Qué es la gestión farmacéutica? Nosotros, ¿qué tenemos que ver en la gestión farmacéutica? Me dirán, doctor. Pues mucho. Básicamente, hace muchos años atrás, que les habla, como le comentó, ese químico farmacéutico, la formación que me daban a mí estaba únicamente abocada a que el farmacéutico era especialista en la elaboración y manejo del medicamento, pero hoy en día esa preparación obviamente es importante, yo lo sé, para el fundamento, para el principio, ¿no? De la ejecución como tal, ¿no? De la profesión. Pero obviamente la modernización, la globalización, el amplio cambio laboral actualmente para técnicos y químicos farmacéuticos hace muy necesario que el profesional de salud sea cada vez mucho más competitivo, ya que su entorno obviamente lo va a exigir, ¿no? Y esa preparación va relacionada y está pegada mucho a la gestión administrativa. En estos tiempos son mucho más que esencial, colegas, el conocimiento de una cultura organizacional, de cómo saber administrar un negocio, de cómo hacer un buen marketing en el negocio, de cómo hacer una buena contabilidad en el negocio y cómo hacer un buen análisis financiero y una correcta atención farmacéutica. Y otros aspectos, ¿ah? Que es afines a la gestión. Pero se han dado cuenta, acá nosotros tenemos que ver estos 5 puntos para nosotros llevar y hacer un correcto administración, una buena gestión de mi negocio.
van a ver y esta gestión como tal, este plus de gestión farmacéutica, van a hacer que justamente el profesional, ustedes, técnicos, químicos, bachilleres, seamos más competitivos, seamos mucho más competitivos laboralmente. O que no nos van a ver solamente, simplemente, no nos van a ver como el profesional o el técnico que solo dispensa medicamentos. No, nos van a ver como de repente el jefe de farmacia, como el jefe de técnicos, como el jefe o como el dueño de la farmacia. ¿Sí? Y obviamente eso nos va a preparar para no solo el manejo administrativo, sino de un solo local, sino de diversas empresas y quizás hasta de cadenas, ¿no? Dentro de esto vamos a hacer hincapié en cada uno de estos procesos, ¿sí? ¿Qué es una cultura organizacional? ¿Por qué tengo que aprender administración? ¿Por qué contabilidad? ¿Por qué marketing? ¿Por qué? Tenemos que saber por qué debemos de aprender todos estos puntos para yo tener y hacer una correcta gestión farmacéutica. Recuerden que el químico farmacéutico, el profesional técnico en farmacia, no solamente, y como les dije al principio, no solamente va a hacer el acto de la dispensación, sino también de un seguimiento farmacoterapéutico. También les indiqué que el profesional técnico, el profesional farmacéutico va a poder y a ser capaz de administrar un negocio. Tengo colegas, créanme, en droguerías que han llegado a ser gerentes generales de una empresa solo por el hecho de aprenderse este pequeño diagrama. Obviamente aplicando estudios, aplicando conocimientos, aplicando toda experiencia que ganaron, pero llegar a ser gerente general de una empresa es mucho, créanme, es bastante peso. Entonces, ustedes tenemos que apostar a eso, apostar a más, no simplemente quedarnos dentro de la escala normal de un técnico ni nada, sino siempre a seguir mejorando, a seguir creando y optimizando procesos, viendo. Existe una frase muy célebre y muy fuerte en realidad, que dice que el flojo gana más que el inteligente. Esto es cierto desde un punto de vista, vamos a llamarle administrativo, sí es cierto. ¿Por qué? Porque el flojo siempre va a querer hacer menos, ¿cierto? Siempre va a querer hacer menos. Y ese ímpetu de querer hacer menos lo hace querer trabajar y pensar en cómo optimizo el proceso. ¿Me entienden? Entonces, ustedes siempre, no le estoy diciendo con esto que sean flojos, ¿no? Sino que siempre tienen que tener la mentalidad de eso, ¿no? Siempre tienen que optimizar procesos. Dentro de optimizaciones de procesos, dentro de la acción farmacéutica, a aprender a administrar una empresa, nosotros vamos a ver qué es primero una cultura de organización y por qué yo debo tener una cultura organizacional. ¿Ok? Justamente la cultura organizacional me va a ayudar a tener un objetivo que es el conocimiento de detectar problemas dentro de mi organización, dentro de mi empresa. Ok, un momento, un minuto, disculpa. Ok, mil disculpas. Entonces, como le indiqué, ¿por qué, y por qué saber sobre la cultura organizacional? Básicamente porque voy a saber a cómo identificar los problemas dentro de mi organización, dentro de mi farmacia, dentro de mi botica, dentro de mi empresa, y luego poder ofrecer soluciones a estos problemas. Así como justamente también vamos a poder saber cómo integrar al personal bajo los objetivos que nosotros estamos estableciendo para la empresa. ¿Ok? Por lo tanto, justamente el conocimiento del profesional es fundamental porque vamos a llegar a lograr formar un buen equipo de trabajo y la instalación de una cultura organizacional óptima.
¿ok? Eh, Administración, ¿por qué? ¿Por qué, doctor, yo tengo que aprender a administrar dentro de la gestión farmacéutica? La administración como conocimiento para cualquier profesional en realidad no solamente es necesaria, es de gran utilidad. Entonces, ya que justamente por las distintas gestiones que los farmacéuticos y técnicos van a realizar, en forma diaria, obviamente, los procesos de planificación, escuchen, planificación, como qué voy a planificar. Por ejemplo, voy a planificar las compras, voy a planificar las horas de limpieza, voy a planificar el horario de mi personal, entre otros. La organización, cómo controlo mi farmacia, cómo organizo el almacén, cómo organizo el croquis de mi empresa. Yo sé que está normado, sin embargo, debe de haber una organización óptima para poder yo desempeñar mis correctas funciones. Dirección y control. ¿Cómo? La dirección y control, obviamente, voy a aprender sobre cómo direccionar y cómo controlar a mi personal. ¿Ok? Y sobre todo, no tiene que ver mucho con eso, también tiene que ver la dirección a la que va enfocada mi empresa y el control para que yo debo de poner en ella para que ésta siga ese curso, ¿sí? Algo más también, por ejemplo, dentro de esto vamos a ver que justamente la gestión administrativa de la compañía, dentro de este rubro farmacéutico, sea lo más efectivo posible, ¿ok? Y podamos conseguir objetivos planeados de una forma bien organizada, ¿sí? Otro de ellos, la contabilidad, colegas. ¿Por qué? Yo no soy contador, ustedes no son contadores. Espero, de repente me estoy equivocando y de repente por ahí hay algún contador. Pero acá debemos de tener al menos nociones básicas de contabilidad, justamente el análisis financiero que se da en un momento determinado dentro de un proceso de control para poder determinar en qué situación se encuentra nuestra empresa. ¿Ok? Saber Excel para esto es muy necesario. Yo sé que Tech ofrece cursos de Excel básicos, gratis, también he visto que ofrece en algunos casos, y ofrece otros. Inscríbanse, colegas, inscríbanse. ¿Por qué? Porque saber Excel y saber contabilidad va de la mano. ¿Ok? Justamente nosotros vamos a tener que necesitar este análisis financiero en algún momento y en alguna etapa de nuestra empresa. ¿Cómo yo logré saber, por ejemplo, que el giro de mi empresa, el real giro de mi empresa es atender a adultos mayores de edad, de la tercera edad? ¿Cómo logré saber? ¿Porque veo a cada momento que vienen abuelitos a mi farmacia? No, porque yo he hecho un análisis financiero y veo que las pacientes que yo atiendo, obviamente para esto ya anoto todo y para esto también está parte de mi análisis farmacoterapéutico. Para esto veo que mis pacientes que más me compran y que me compran valores muy altos son pacientes de la tercera edad. ¿Y cómo logré esto? Justamente con la contabilidad, con un análisis financiero. Esto nos va a permitir realizar correcciones necesarias para el cumplimiento de mis objetivos, de mi meta. Mi meta este mes, por ejemplo, señores, en mi farmacia es conseguir 25.000 soles. ¿Cómo lo logro? Entonces, voy a hacer que mis abuelitos, de repente suena mal, voy a hacer que mis abuelitos contacten a más abuelitos para que vengan a mi local. ¿Ok? Y esto va a hacer que yo pueda llegar a mi meta, porque yo sé que yo trato muy bien a mis abuelitos y yo voy a seguir tratando muy bien a mis abuelitos y entre ellos se van a pasar la voz y van a venir a comprarme a mí. Pero yo voy a llegar a lograr mi meta, ¿cómo? Con un análisis financiero. De ahí justamente la necesidad de poder interpretar una parte contable en mi empresa. ¿Sí? Además, ¿por qué marketing? ¿Por qué? ¿Por qué marketing? Marketing básicamente, colegas, va a ser una herramienta fundamental. Y se ha vuelto últimamente en realidad una de las mejores herramientas dentro de la planificación. ¿Ok? Planificación como qué? Justamente para poder llegar a mi meta. ¿Ok? Para poder llegar a mi meta mensual. ¿Sí? Y en el mundo farmacéutico es un rubro que cada día está en crecimiento, constante innovación. Hoy día salen nuevos productos, hoy día salen nuevas patentes. Y obviamente no solamente porque los países están en pleno desarrollo, sino porque las mismas empresas farmacéuticas, los profesionales también que cuentan con esos conocimientos, no lo son solamente de utilidad en su sector, sino en la consecución de todo. Es decir, son
parte del desarrollo de la meta. ¿Ok? Entonces el estudio de marketing en cualquier sector, en cualquier sector profesional es muy vital. Por ejemplo, en, en México resalto mucho la campaña y en Colombia de las farmacias similares. Estas farmacias similares tienen un desarrollo de marketing muy competitivo. Crearon a un personaje. El crear un personaje implica tiempo, dinero y estudios, porque crearon un personaje que empatiza con la gente. ¿Ustedes saben cuál es uno de los mayores auges, perdón, ¿cómo se le llama? Mayores persona objetivo de las farmacias similares? Ustedes han visto al doctor Simi cómo es. El doctor Simi es un abuelito. Entonces ya se van imaginando cuál es la persona objetivo o el mercado objetivo de las farmacias similares, justamente es los abuelitos. ¿Por qué? Porque estos pacientes de la tercera edad a las farmacias similares le generan una rentabilidad de $3 millones. Imagínense, estamos hablando de una farmacia que parece mucha Incafarma en Perú, que en cada esquina lo vamos a encontrar. Entonces, han estudiado mucho sus personas, han estudiado mucho y han hecho una campaña de marketing muy agresiva. Entonces, en cuanto a atención farmacéutica, que es una rama del sector también muy importante en marketing, porque se suma preparación, herramientas, estas herramientas de marketing son muy útiles para la organización. Y justamente en el cumplimiento de las metas que nosotros nos vamos a hacer con relación a mes o a la meta anual, ¿no? Y por último, la atención farmacéutica. Pero ya con la atención farmacéutica nosotros ya vamos a hablar de la gestión farmacéutica. ¿Sí? De qué es lo que la atención farmacéutica me va a ayudar a que la gestión farmacéutica puedan unirse. El significado o concepto de esta palabra atención o gestión farmacéutica para algunos sería básicamente la forma de hacer las cosas en una farmacia, ¿cierto? Es decir, cómo se limpia, cómo se barre, cómo se atiende, cómo se hace. No, pero en realidad este concepto es mucho más amplio, ya que el farmacéutico, asistente o jefe, hoy en día no solo es el director técnico de un local, es mucho más que eso y según el lugar donde ejerza la profesión, obviamente, va a usar una cultura organizacional, una administración, una contabilidad, un marketing, una atención farmacéutica y por último es esencia, ¿no? De farmacéutico, de la labor humana que nosotros vamos a aplicar y nos va a llevar a un concepto total y vamos a concebir una experiencia tan grande que es el desarrollo de estas herramientas que yo les indiqué. Créanme que espero que, aparte de lo que yo le indiqué hace un rato, esto me hayan podido entender porque quiero que ustedes se lo lleven. ¿Ok? Colón Leonardo me dice, hay que hacer un estudio de público que más a gusto esté con el servicio que se ofrece gracias al trato dado. Así, exacto, Colón. Me da gusto que hayas aprendido el punto, que hayas entendido qué tenemos que hacer. No, no abramos farmacias por abrir, colegas, no lo hagamos. Hagamos un estudio. Ok, hoy día estoy muy creativo y digo, hoy tengo el capital, hoy día tengo el dinero, me abro una farmacia. Pero no me voy a poner ahí a esperar que los clientes vengan, buena gracia. No, hay que estudiar. Y para esto no se necesita, señores, tener estudios y nada. Todo está en Internet. Sepan cómo llegar. Y aparte, en realidad, más que en Internet, señores, esto es algo que ustedes les va a gustar, les van a hacer, porque es un negocio, ustedes no van a querer quebrar, ¿no? Entonces ustedes van a querer estar ahí, estar ahí, estar ahí, hacer de todo para que puedan llegar a su meta. Propónganse metas. Eso es algo que ustedes deben de saber. Las personas que vamos a llegar y que vamos a ver en una farmacia, vamos a tener funciones claramente dentro de los procedimientos que nos coloquen nuestros directores técnicos. ¿Ok? Pero las funciones básicas que vamos es la atención paciente-cliente, cliente-paciente, perdón, ¿ok? Que básicamente nosotros debemos de ser capaces de explicar a estos pacientes cómo tomar los medicamentos de manera segura y eficaz.
Justamente si el paciente va a necesitar asesoramiento, nosotros somos su primera herramienta para que ven paciente, consúltame todo. Deben de conocer ustedes, señores, los efectos secundarios y asegurarnos de que no toman ningún otro tipo de medicamento al mismo tiempo, es decir, concomitantemente. Y justamente debemos de mantener una actitud muy respetuosa y abierta y mantener siempre, ojo, algo muy claro, que es la privacidad del cliente en todo momento. Asimismo, el suministro de medicamentos y productos no médicos como cosméticos o alimentos. Acá vamos a tener algo claro que son alimentos para bebés, ¿no? Siempre hay que asesorarnos con el personal de repente médico, la forma de almacenar estos medicamentos y asegurar que cada departamento tenga los medicamentos en las dosis correctas para cada paciente. Esto, por ejemplo, en el suministro de medicamentos, nosotros tenemos áreas jerarquizadas dentro de nuestro almacén, dentro de nuestro croquis, ¿cierto? Y nosotros debemos de saber que existen en ellos, ¿sí? Asimismo, la preparación de medicamentos supervisado por químicos farmacéuticos. Esto siempre y cuando exista una farmacia magistral o un laboratorio magistral dentro de la farmacia, ¿no? Obviamente. Esto tiene que ser siempre inspeccionado por el farmacéutico jefe, pero nosotros siempre tenemos que dar ese plus. Siempre, señores, en estas farmacias, por favor, cuidar con sus CPP. Recuerden que ese producto lo va a ser aplicado en un bebé, en un paciente con una quemadura o algo por el estilo. Siempre tener la trazabilidad de todos. ¿Qué es trazabilidad, colegas? La trazabilidad básicamente es el porqué de todo. Es decir, cómo llegó este frasquito a ser verde. Qué se usó, cómo se usó, quién lo hizo, cómo se hizo, dónde se fabricó y todos los por qué. ¿Sí? Manejo del software farmacéutico y control de stock. Básicamente acá vamos a tener que desempeñar tareas administrativas fáciles, ¿no? Tales como registro de recetas, pedidos, manejar stocks, manejar el inventario, manejar los nuevos controles de medicamentos que existen o los nuevos proveedores, entre otros. El control de caducidad, uy, disculpen, el control de caducidad de los medicamentos y de los productos. Vamos a tener que saber cómo almacenarlos, la norma de conservación, leer sus prospectos, sus insertos, sus instructivos de uso y sobre todo la colaboración en industria, ¿no? ¿Cómo nosotros colaboramos en industria, colegas? Básicamente siendo profesionales de éxito. ¿Cómo somos profesionales de éxito? Sabiendo llevar el lucrar con la humanidad. Es decir, saber hacer un match correcto de esto, vamos a ser profesionales de éxito y sobre todo vamos a colaborar mucho con la industria porque al ser profesionales que somos muy humanos vamos a reportar cualquier reacción adversa. Una reacción adversa reportada, no crean que es malo para un medicamento, es muy bueno porque va a hacer que ese medicamento mejore en un futuro, ¿sí? Entonces, siempre hay que saber y llevar eso de la mano. Hasta acá tienen alguna consulta, alguna pregunta, me gustaría escucharlo. Si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud, alguna, algo que me quieran comentar de repente para yo hacérselos, para yo responderles. ¿Alguna consulta, alguna pregunta, colegas? Bueno, creo que no, ninguna, no, no, gracias a ustedes en realidad por poder escucharlo. Entonces, muchas gracias. Como dice acá esta frase, cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Siempre hay que dar el todo por el todo, saber arriesgarnos, pero arriesgarnos con las cabezas frías. Hay que saber cómo nosotros llevamos nuestras emociones, el control de todas nuestras emociones para el bien y el bienestar nuestro, obviamente, y también de los pacientes que nosotros vamos a atender. ¿Sí? Hasta acá es todo. Elizabeth, Sí, magíster, aquí estoy. Muchas gracias. Agradecerle hasta, por acompañarnos en esta ujú. No, última muchas clase. gracias a ti. No, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya quedado claro lo que le he impartido. Eh, Más que una última clase, ya me gustaría que ustedes lleven con otros